yo le dije, sí, sí, parce, ¿y sabe qué? Le prometo que voy a cuidar esta moto, la voy a arreglar bien chimba y la voy a poner a actuar porque yo soy cineasta y la voy a poner en una película, güey. La voy a sacar en una película. Y el man me dice, no, es que esta moto la estábamos armando con mi hermano, pero mi hermano lamentablemente falleció. Y yo, parce. Y el man dijo, por eso es que yo casi que no se la quiero vender. Y en ese momento yo dije, pero yo tengo que hacer mi vida. Y fum, parce, volteo yo hacia el pogo, salgo corriendo y me meto hace poco y empiezo a cantar. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared. Parce, Dios es el mejor guionista del mundo. Dios es o sea, para guionistas, Dios. Para tramas maestras, Dios. Y es que yo nunca les he contado la historia de esta moto, pero para contarles la historia de esta moto tengo que primero contar la historia de la Pajarito. La Pajarito fue mi primera moto. Y la forma en la que yo conseguí la Pajarito, por eso digo que para guionistas, Dios. Porque la forma en la que yo conseguí la Pajarito fue la siguiente. La Pajarito era una moto Honda Pajarito, que es como la referencia, o pues como la conocen en los pueblos. Honda Pajarito XL100S de 1981. El caso fue que yo siempre había querido tener una moto y mi mejor amigo Daniel, él buscaba mucho por Marketplace las motos. Y yo no sabía nada de la moto de Honda Pajarito. No sabía que esa era la referencia que le habían puesto acá en Colombia ni nada. O sea, yo lo único que me llamó la atención fue porque era muy linda la moto. Y porque esa moto se llamaba igual que el pueblo donde nació mi papá. Yo decía, o sea, eso, y ahora porque es como el guionista, Dios, porque el guión se adapta al personaje y yo soy el personaje de esa película. Entonces para mí era muy importante que se llamara Pajarito. O sea, obviamente no es como que yo hubiera buscado eso, sino que cuando lo encontré fue como, uy, como no sé, como si hubiera sido una señal de que me tenía que comprar esa moto. Que así es como funcionan los guiones. Yo soy cineasta también y guionista, y así funcionan los guiones. Uno generalmente lo que hace es que le da al personaje los elementos necesarios para que pueda tomar decisiones. A pesar del miedo. Siempre casi que todos los guiones en la historia de la dramaturgia, la mayoría funcionan utilizando herramientas como el miedo, la justicia, el amor, la muerte, pero la muerte es como el miedo máximo, ¿no? Pero el caso es que yo tenía pues la inseguridad, que uno le llama inseguridad, es como miedo a perder algo, y el miedo siempre tiene que ir antes de algo. Entonces, ¿miedo a qué? Miedo a perder algo, miedo a perder el dinero, miedo a lo que sea. Pero hay algo que es más fuerte al mismo tiempo, y es una motivación. Y ahora, ¿de dónde viene la motivación de yo comprar esa moto? La motivación literalmente de comprar esa moto viene de un Rock al Parque en Colombia. Rock al Parque es un festival de 3 días de música variada. Antes era como el rock, pero ahora ya es muy variada.
y, y era... Y eran pocas palabras, mi motivación llegó ese día y fue un día en el que yo estaba, muy, pues llamémoslo, bajo los efectos, bajo los efectos de sustancias alucinógenas en el Rock al Parque, y ese día tocaron Los Auténticos Decadentes de Argentina. Ese día yo estaba allá con mis mejores amigos, con gente que todavía quiero mucho, y estábamos todos igual. Estábamos bailando, estábamos escuchando a Los Auténticos Decadentes, a otras bandas que estaban ese día, y así empezamos a bailar cuando de un momento a otro suena la canción de mi adolescencia, que es la guitarra. En el momento en el que empezó a sonar el intro de la canción, y la gente que ha escuchado a Los Auténticos Decadentes saben que el intro de la canción de Los Auténticos Decadentes es único. Ese intro es inconfundible. Usted escucha ese intro y se le paran los pelos, y empezó a sonar pam 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 pam. Claro, empieza a sonar y todo el mundo empieza así, ¡guau! ¡Guau! Y ahí sale este man a echar agua, que es como un bombero. Es como una mascota de Los Auténticos, como un personaje de Los Auténticos Decadentes. Es un bombero y empieza a echar agua así. Y todo el mundo, ¡guau! Y yo en ese momento veo que mi mejor amigo Daniel se aleja. Se aleja él a un... Imagínense que todos estamos en un grupo. Y mi amigo Daniel se aleja a un poco que estaba delante de nosotros, del grupo de nosotros. Y yo veo que Dani se aleja y doy 2 o 3 pasos y me freno. Y en ese momento digo, ¿por qué lo estoy persiguiendo? ¿Y por qué voy a ir detrás de él? Y me quedé pensando. Y en ese momento miro hacia atrás y veo otro pogo. Y ya cuando volteo a mirar a Dani, él ya no está. Él está metido ya en el pogo, ya se perdió en el pogo de adelante y él ya no está. Y veo a Dani, y me volteo al pogo que estaba detrás mío, y con el miedo que me daba, la sensación de... Y es un paternalismo, weón. O sea, estoy hablando de un paternalismo casi que yo sentí. Yo no sé si era un paternalismo de él hacia mí o mío hacia él. Porque yo sabía que él era el putas de los pogos, o sea, y eso no tenía, o sea, el miedo no era el pogo. El miedo era quizás un paternalismo que yo tenía con él, de estar allá con él y sentirme, es que yo no sé, es una cosa de mi amigo está allá, yo quiero ir a estar con él, pero yo lo sentía muy desde el punto de vista del paternalismo, como si él fuera mi papá, pero yo también como si yo fuera su padre. O sea, era una vaina, una hermandad. Era como, íbamos para arriba y para abajo, güey, literal. El caso es que yo veo que Dani se aleja, y cuando se va alejando y se pierde y yo ya no lo vuelvo a ver, a mí me entró una angustia y me entró una tristeza de decir, mi amigo se fue y él está allá sin mí. Y yo volteé a mirar hacia atrás y veo el otro pogo, y en ese momento yo dije, pero yo tengo que hacer mi vida. Y parce, volteo yo hacia el pogo, salgo corriendo y me meto a ese pogo y empiezo a cantar. Tuve un problema de difícil solución
En una época difícil de mi vida, estaba entre la espada y la pared, y yo aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort, y como una revelación, ya sé qué quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Parce, quiero que se imaginen ustedes cantando esa canción en medio de un pogo, casi ya sin aire, y con las lágrimas saliéndome bajándome por las mejillas. Para mí eso fue, en ese momento yo me sentí mal conmigo mismo por no haber vivido la vida, parce, por haber creído que yo estaba viviendo la vida. Y algo cambió en mí ahí adentro. En ese momento algo cambió dentro de mí. Y yo dije, me prometo a mí mismo que me voy a comprar una moto y me voy a ir de viaje hasta Argentina. En ese momento dije, ese va a ser mi proyecto de vida. Si es lo único que voy a hacer antes de que me muera, es intentarlo. Y si lo voy a hacer antes de los 31, y si eso es lo que me va a dejar Dios o la vida, Dios, si eso es lo que Dios va a dejar que yo vuelva a vivir y encuentre otra motivación, o si yo a los 31, como les dije en el sueño, ya no tengo nada más que hacer acá, yo voy a hacer eso por última vez. Y ahí yo dije, voy a ir por la moto La Pajarito. Y le escribí a mi primo, le dije, primo, me acompaña a recoger una moto que quiero comprar, pero no tengo en qué traerla para Bogotá, entonces pues no sé si usted me puede ayudar. Y él me dijo, hágale. Y me llegó, fuimos, la vimos, el señor, el muchacho, era un muchacho, me dijo que me dio un precio incluso sin rebaja, que nosotros decíamos con Dani, no, eso usted le ofrece allá, le ofrece tanto, y ese man fijo se los deja en eso. Y no pasó así porque el man no me dejó en eso. Entonces, cuando el man no le quería bajar al precio, yo dije, ya estamos acá, weón, ya hágale, weón, déjelo así, ya todo bien. Entonces él me dijo, listo, todo bien, hagamos un pacto de compra-venta. Y porque esa moto no tenía ni papeles ni nada, o sea, no era solo carta de propiedad y ya. Que eso pasa mucho con las motos viejas. Y no se podía hacer traspaso porque el dueño original de esa moto ya no, como que no, estaba desaparecido. Entonces hicimos el pacto de compra-venta, y el chino me dijo, camine, me acompaña a dar una vuelta por allí, darle una última vuelta. Y yo, hágale, pues a mí me pareció como chimba, como un bonito ritual de despedida. Entonces, bueno, cuando íbamos de para allá, el man cogió por una ruta, como una vía de ahí del pueblo. El pueblo se llamaba Cachipay.
y, y yo me fui con él detrás, en el asiento trasero. Entonces íbamos de para allá y le pregunté al man, oiga, parce, ¿y cuál es la historia de esta moto? Y el man me dice, no, es que esta moto la estábamos armando con mi hermano, pero mi hermano lamentablemente falleció. Y yo, parce. Y el man dijo, por eso es que yo casi que no se la quiero vender. Pero ya hicimos ya hicimos la compra, ya fue, me dijo así. Pero mi hermano, pero esta moto la estábamos armando con mi hermano y mi hermano falleció. Y yo le dije al man, marica, le pregunté al man, parce, ¿y cuántos años tenía su hermano? Y el man dijo, mi hermano iba a cumplir 30 años. Y yo en ese momento quedé frío, parce, porque hay algo que no les había contado, y es que cuando pasó lo de Rock al Parque yo tenía 29 años. Y cuando yo compré la moto 3 días después de cumplir 30 años. Yo acababa de cumplir 30 años. Y para mí no, y por eso digo que Dios es el mejor guionista, porque nuevamente Dios puso algunas señales para que yo fuera allá, pero esto sí era la señal máxima de que yo tenía que comprar esa moto. Y muchos dirán como, parce, la sugestión, parce, el sesgo de confirmación del cerebro. Y sí, o sea, eso muchas veces es cierto. Ya está abierta la talanquera. Pues parce, se me salieron los buckles. Y sí, parce, eso es cierto, o sea, sí, sesgo de confirmación y lo que quieran. Pero yo en este caso, de verdad sentía que, o sea, sesgo de confirmación puede ser ver un carro rojo y querer un carro rojo y ver carros rojos, ¿no? O sea, o quererse, que es más o menos como funciona en la publicidad y en el mercadeo el sesgo de confirmación, y en la psicología, pero ya esto para mí era como que iba más allá. Entonces yo le dije al man, le dije, parce, ¿en serio? Y el man me dijo, sí. Y yo le dije, parce, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, yo quiero regalarme, o sea, realmente esta moto ya la estoy comprando como mi regalo de 30 años, porque yo acabo de cumplir 30 años. Y el man me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, parce, ¿y sabe qué? Le prometo que voy a cuidar esta moto, la voy a arreglar bien chimba, porque estaba igual deterioradita un poquito. Le dije, la voy a arreglar bien chimba y la voy a poner a actuar, porque yo soy cineasta, y la voy a poner en una película, la voy a sacar en una película. Y el man me dijo, uy, de una, perra, áspero. Que chimba que se quede en sus manos. Y llegamos hasta un punto y el man dio media vuelta y se devolvió, y nos devolvimos y llegamos a la casa. Esa moto me duró 2 meses, güey. Porque el resto del tiempo duró en el taller 6 meses más. Con esa moto duré 2 meses, los mejores 2 meses de mi vida, pero también al mismo tiempo los peores, porque nada, parce, todo el tiempo se me apagaba, y prenderla era un visaje, y se dañaba una cosa, entonces que se dañaba la otra, y así dele y en una cosa, y que esto y que lo otro, y así, o sea, de verdad era como muy mamona tener esa moto. Y bueno, a partir de ahí
a partir de ahí ocurre que esa es la historia mía con el motociclismo, y de ahí nace el viaje.